mejor bursátil. Al hombre le ocurre lo mismo que al árbol. Cuanto más quiere elevarse hacia la altura y hacia la luz, más fuertemente tienden sus raíces hacia la tierra, hacia abajo, hacia lo oscuro y lo profundo, hacia el mal. Guerra de Ucrania e inicio del colapso económico. La pandemia está llegando a su fin y la cadena de suministros se está restableciendo. La Fed lleva impresos tantos dólares como los anteriores 100 años de historia, y dicha moneda se ha devaluado, ocasionando una fuerte inflación monetaria. En 2022, el dólar es aún la moneda fiat de reserva mundial y está fuertemente ligada al petróleo y al gas. El gasoducto ruso Nord Stream 2 ya está acabado y espera iniciar su funcionamiento ese mismo año, poniendo en grave riesgo aún más el valor del dólar americano. Las tensiones aumentan tras las declaraciones de Ucrania de entrar en la OTAN, alianza militar que engloba a los principales países occidentales con Estados Unidos a la cabeza. Rusia, ante esta amenaza, comienza a invadir Ucrania, desatándose una guerra en Europa tras décadas de paz. Este será el inicio de una gran guerra económica Occidente contra Oriente. En el corto plazo, el dólar americano experimenta una espectacular subida por el elevado precio del petróleo y el gas, ya que se sanciona el comercio con Rusia. La incipiente subida de tipos de interés de la Fed también aumentan el valor del dólar, y esto hará que las bolsas mundiales y el mercado cripto comiencen a corregir con fuerza. El consumo comienza a verse deteriorado por esa falta de liquidez, y las empresas comienzan a ver golpeados sus resultados. Al igual que en los años 2000 con la burbuja tecnológica.com, el mercado cripto estalla con la quiebra del proyecto Terra Luna, como stablecoin, moneda estable que pretende guardar el mismo valor que el dólar. Muchas casas de intercambio de criptomonedas comienzan a quebrar, al no poder hacer frente a los retiros masivos, y otras hacen corralitos. Ethereum se traspasa a la modalidad Proof of Stake, en lo que se conoce como evento MERX. Esto supondrá para las criptomonedas lo mismo que supuso en 1971 la rotura del patrón oro-dólar. Los mineros se mudarán con su potencia computacional a minar otros criptoactivos, aumentando de forma exponencial la oferta de bloques y creando una hiperinflación que hará desaparecer el 90% de los proyectos de criptomonedas en muy poco tiempo. Debido a la crisis de los contenedores, se produce un efecto látigo en la economía. Las empresas de Occidente han importado mucho más stock del que solían almacenar. La elevada inflación hace que el consumo de las clases medias y bajas se vea muy deteriorado, y aquellas empresas con artículos no esenciales comienzan a rebajar sus precios a fin de vender más. Aquellas más endeudadas comienzan a quebrar al no poder refinanciar su deuda tras las subidas de tipos de interés. China ya es menos restrictiva en cuanto al COVID y nuevamente quiere volver al comercio como fábrica mundial. Estados Unidos, viendo peligrar su economía de nuevo por China, comienza a agitar el avispero de Taiwán, principal fábrica de semiconductores, a lo que China lanza amenazas militares sobre dicho territorio. Todo ello coincide con el estallido de la burbuja inmobiliaria en el país asiático. Se acerca el invierno, y en Europa se desata una grave crisis energética, debido a los cortes de gas por parte de Rusia. La industria europea se ve seriamente dañada, y el PIB del viejo continente cae por los suelos. Al no ser competitivos de cara al comercio mundial, el euro experimenta una fuerte devaluación monetaria y hace que la inflación siga aumentando, empobreciendo aún más a toda la población. Se desencadenan graves revueltas sociales, donde los populismos políticos comienzan a buscar culpables y a proponer soluciones simplistas. Esta situación pone en grave riesgo la existencia misma de la Comunidad Económica Europea.
Para mediados de 2023 hay una grave escasez y un elevado precio de absolutamente todo, en especial los alimentos, que debido a la crisis de los fertilizantes y al conflicto Ucrania-Rusia como grandes exportadores de cereal a nivel mundial, hacen que se desencadene una grave crisis alimentaria. Como alternativas, se fomenta el consumo de insectos, así como los grandes beneficios del ayuno intermitente. El cambio climático por décadas de uso de combustibles fósiles se acelera cada año, produciendo nuevas catástrofes naturales y sequías. Por ley, se obliga a racionalizar la comida en los supermercados para evitar el desabastecimiento y a fomentar los huertos caseros con sistemas de hidroponía, a fin de aprovechar el máximo de agua posible. Crash del dólar. Tras 3 duros años de recesión económica mundial, los índices bursátiles hacen suelo. La Fed decide volver a una política expansiva reduciendo los tipos de interés. China ha controlado su recesión económica antes que el resto de países y ha continuado acumulando dólares. Sus reservas ya superan a los de los bancos centrales de Occidente. Sobre 2025, China decide dejar de aceptar dólares para comerciar con Occidente y exige el yuan digital basado en blockchain como moneda de intercambio con su economía. En Occidente comienza a desarrollarse una hiperinflación monetaria aún mayor que la de 2021. Todo sube de precio año tras año sin que los sueldos de las clases medias y bajas logren ajustarse a la inflación. La escasez de alimentos continúa y ocasiona hambrunas en los países más dependientes de la importación de alimentos. Sobre 2028, el dólar pierde totalmente su estatus mundial y entra en hiperinflación, la cual ya es imposible de controlar. El sistema financiero conocido hasta la fecha colapsa y los capitales comienzan a refugiarse de forma masiva en otro tipo de activos como el Bitcoin o el oro, alcanzando estos cotas de valoración nunca antes vistas. Algunos poderes públicos intentarán prohibirlo, como ya hizo Estados Unidos en 1933 con el oro. Tercera Guerra Mundial. Occidente contra Oriente. Estados Unidos vive graves disturbios al borde de la guerra civil, con un poder político muy debilitado internacionalmente. Europa, del mismo modo, continúa muy dividida. Los ciudadanos arruinados comienzan a unirse en torno a una ideología que enfoca el odio hacia Oriente, Rusia, China e India como principales culpables. Todo este panorama desencadena la Tercera Guerra Mundial. La mayoría de la población vive con miedo confinada bajo amenaza nuclear, biológica y química. En el transcurso de la guerra se sucede algún evento catastrófico como un ataque nuclear o una nueva pandemia que obligan de nuevo a la población a confinarse. La guerra moderna, a fin de reducir las bajas humanas, se libra en guerrillas estratégicas con armamento robótico y drones teledirigidos. Ataques cibernéticos por hackers profesionales, virus diseñados para la genética del enemigo y sanciones económicas para ocasionar el mayor daño al contrario. La nueva normalidad se traslada dentro del ecosistema del metaverso, desarrollado por las grandes tecnológicas como Meta, antiguo Facebook, o Nvidia, pionera en inteligencia artificial, donde la mayoría de la gente ya realiza su trabajo virtual, así como interactúa de manera social con gente de todo el mundo. Aparecen nuevas clases sociales como la cibernobleza o la ciberburguesía, formada por los influencers más reconocidos del metaverso. Del mismo modo, comienza la tokenización de la economía dentro del sistema blockchain, lo que permitirá una organización de los recursos y la energía del planeta. Este será un punto de no retorno en la conciencia colectiva, y el nacionalismo morirá con la idea de la globalización como unión y hermandad de todos los pueblos de la Tierra. La suma de la guerra, la crisis económica y las catástrofes naturales debidas al cambio climático ocasionarán una reducción de la población mundial de entre un 30 y un 40% para mediados de siglo.
¿Cómo crees que será el nuevo orden mundial? Continuará.